Mil gracias por estar aquí con nosotros hoy, Claudio. Un gusto, un honor. Gracias por invitarme. Entonces, lo que habíamos hablado Claudio y yo para esta sesión de hoy, lo que va a ofreceros es en lo que él está especializado. Os voy a contar un poquitito sobre Claudio primero y entonces así ya le podéis conocer y luego a partir de ahí entraremos en el tema. Claudio es psicólogo clínico y doctor en investigación en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente e investigador en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su trabajo ha estado orientado en desarrollar una perspectiva enactiva y relacional de mindfulness, junto con la aplicación de mindfulness y autocompasión en diferentes contextos, especialmente en contextos de vulnerabilidad psicosocial. Se ha formado como instructor de los programas de MBSR y el programa de MSC, Mindfulness y Autocompasión. Actualmente es director del diplomado en Mindfulness Relacional y Prácticas de Bienestar impartido por la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es autor de los libros El mayor avance es detenerse, Mindfulness en lo cotidiano, Humanidad compartida, Abrojos y coautor en Presencia Plena, Mindfulness día a día, el gozo de la práctica, y también del que estamos hablando aquí en este taller de hoy, que todavía no está en esta bio, que sale directamente del libro, de hecho. Y una de las cosas que ha salido aquí es el tema de la humanidad compartida, y es lo que creo que querías compartir con nosotros hoy, Claudio. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no empezamos definiendo qué es la humanidad compartida? Bien, me parece un buen inicio definir y tener un marco común. Bueno, uno puede tomar distintas vertientes para poder definir la humanidad compartida. Por ejemplo, Kristin Neff, quien es una de las investigadoras que ha trabajado en el tema de la autocompasión y que incorpora la humanidad compartida dentro de su mirada, dice que la humanidad compartida es la conciencia de que nuestra experiencia humana singular es nuestra, pero a la vez es compartida por todas las demás personas. Que existe una íntima conexión entre mi experiencia y la experiencia tuya y la experiencia de todos los seres humanos. Ahí ya tenemos una definición como conceptual, y si la quisiéramos ampliar un poquito más y darle un poquito de sentido a esta mirada, a esta definición, creo que tiene que ver con la conciencia de que formamos parte de una gran familia. Es tomar perspectiva de que formamos parte de la familia humana, algo que se nos puede olvidar en la vida cotidiana por distintas razones, ¿no? Por un lado, los sesgos que tenemos individuales, grupales, ¿no? Uno de esos, de los más importantes, es el sesgo que tenemos a considerar a nuestro grupo de pertenencia o el grupo cercano como lo central, ¿no?, de nuestra vida, y a no considerar a los grupos que no están tan cercanos y a los cuales no pertenecemos. Y bueno, y también nos olvidamos debido a la educación que tenemos, que muchas veces refuerza la competencia, el individualismo, la separación de mí con el otro. Y podemos perder esta perspectiva que si lo miramos es muy natural y es muy, muy clara, ¿no? De que somos parte de una gran familia, ser seres sintientes y ser seres humanos, y que eso tiene una serie de implicancias, algunas muy, muy importantes, como que tenemos muchas cosas en común. Compartimos una biología, eh, compartimos un cuerpo, por supuesto que no el mismo cuerpo, pero un cuerpo común, ¿no? Todos tenemos una cierta anatomía semejante, un sistema nervioso que nos hace percibir el mundo de una manera semejante. Y esto se traduce en cosas muy cotidianas, como que también compartimos, por ejemplo, una paleta de emociones,
que es común, o sea, cuando tú te sientes con tristeza, yo logro captar de qué se trata, porque dentro de mi sistema también está esa posibilidad de sentir tristeza, o amor, o alegría, etcétera, etcétera. Em, y también, además de lo biológico y lo psicológico y lo emocional, compartimos una experiencia social común. Somos seres que vivimos en sociedad. Em, entonces, tomar esta perspectiva de mirar desde la humanidad compartida nos abre posibilidades, creo yo. Em, y creo que es especialmente relevante en los tiempos que estamos viviendo, donde por distintas razones, de nuevo, tendemos a segmentarnos, a vernos como seres individuales y separados, a entrar en la lógica de la competencia y, y se nos puede perder nuevamente esta visión de que tenemos este íntimo lazo entre todos nosotros. Entonces, bueno, he dicho hartas cosas, ¿no? Pero un poco lo nuclear de la humanidad compartida guarda relación con esta conciencia de perspectiva y con reconocer la íntima vinculación que tenemos entre todos los seres humanos. Qué bonito todo esto que dices, ¿no? Cómo llega. Había un par de cosas que me han venido a la mente mientras que hablabas. Una era cuando has dicho que los que son como nosotros los vemos Mm, como el central, ¿verdad? mm, Eh, pero me gustaría hasta añadir que en muchos casos como el bueno es el que entendemos mm, como el válido, el mejor, mm, ¿no? Eh, y estos sesgos implícitos, que a menudo ni somos conscientes de ellos, pero que la sociedad nos ha ido metiendo hacia adentro. mm, La otra cosa en la que pensaba era qué bello esto de la cantidad de cosas que compartimos y como eso mm, obviamente es una parte fundamental de esta humanidad compartida, pero como también aquellas partes que no compartimos son mm. también esenciales en esta Sí. humanidad compartida. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, respecto a lo primero que dices, María, claro, tenemos una cierta tendencia los humanos a privilegiar y darle más relevancia y, de hecho, a humanizar más a las personas que se parecen a nosotros, a las personas que percibimos que son parte de nuestro grupo, endogrupo, ¿no? En psicología social se usa ese término como endogrupo y exogrupo. Y claro, tendemos a humanizar más. Eso es bien potente porque los vemos como más humanos y por lo tanto más dignos de cuidado, de compasión. A aquellos que los percibimos como parecidos a nosotros, a los que piensan como nosotros, a los que se parecen a nosotros físicamente. Eh, y da lo mismo el grupo que pongamos como endogrupo. Es decir, los seres humanos somos bien especialistas en crear subgrupos. Partido político, equipo de fútbol, ciudad, los de polera roja y los de polera verde. Creamos distinciones por doquier y cuando hacemos esas diferencias creamos realidades, ¿no? Y claro, no hay nada de malo en humanizar a tu grupo, a tu endogrupo. El problema es que deshumanizamos al exogrupo, ¿no? Entonces, eso es súper complejo porque entramos en lógicas complicadas ahí, de discriminación, por ejemplo, de percibir como menos al otro. Y recordar en ese punto que es un sesgo, o sea, no es una verdad, es una construcción social. Eh, esto que preferimos a nuestro grupo y no preferimos al otro. Eso por un lado, y creo que ahí lo más importante es tomar conciencia del sesgo. Es decir, es inevitable tener este sesgo porque apela a una cosa muy básica humana, ¿no? Los seres humanos necesitamos sentirnos parte. Nuestra identidad se conforma en pertenecer a un grupo, ¿no? Nuestra familia y luego, no sé, nuestro barrio, nuestra ciudad.
Y eso está muy bien, pero en algún momento tenemos que tomar conciencia que el otro no es menos humano que yo. Y ahí empieza a jugar un rol importante la humanidad compartida. Y fíjate, voy a detenerme un segundo en este punto que es súper importante, por ejemplo, a propósito de la compasión, ¿no? Eh, la compasión, que es algo muy importante, muy básico, eh, si lo circunscribimos solo a nuestro grupo, puede quedar muy reducida. Entonces la compasión creo que necesita de la humanidad compartida para poder ampliar el círculo. Porque si queda solamente restringida a los que se parecen a mí, puedo ser muy compasivo y muy altruista con un grupo, pero también puedo ser muy hostil con el otro grupo. Entonces, me parece que compasión y humanidad compartida necesitan entrar en un círculo virtuoso, ¿no? Como que ir ampliando los círculos para que la compasión se vaya ampliando. O dicho de otra manera, la pura compasión no sirve si queda circunscrita a mi pequeño grupo de pertenencia. Entonces también necesito la humanidad compartida. Y lo segundo que mencionabas, que es súper importante, ¿no? Como que humanidad compartida no es solo conectar con lo que tenemos en común, que es mucho y es muy rico verlo, sino que también validar las legítimas diferencias que tenemos. Eh, y ahí, por ejemplo, una cosa que a mí me fascina es que todos somos distintos, en realidad. O sea, yo no conozco a nadie igual que a ti, María. Tienes una visión de mundo, una experiencia única. Y en realidad cada persona es única e irrepetible. En realidad cada persona no se puede comparar con la del lado. Eh, o dicho de otra manera, las comparaciones son secundarias. La experiencia es única y singular. Entonces aquí entramos en una paradoja, porque tenemos muchas cosas en común y aparente paradoja, ¿no? Tenemos muchas cosas en común y a la vez tenemos bastantes diferencias y cosas que nos separan, nos distinguen de los demás. Y qué maravilla que sea así. O sea, las diferencias no tienen por qué separarnos. Las diferencias nos pueden complementar y enriquecer nuestra vida. Qué bueno que tú, María, eres distinta a mí. Sería una lata, que aquí en Chile decimos así, ¿no? Sería una lata, sería muy gris que todos fueran como yo o que tú fueras como España yo. también utilizamos, ahí está, ahí lo tenemos en común, también utilizamos lo de la lata en Ah, España. ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que el otro es distinto. Entonces, las diferencias son maravillosas. El problema está cuando usamos esas diferencias para separarnos. Pero la diferencia en sí mismo no es negativa, es inevitable, es necesaria. El problema está cuando usamos esa diferencia para decir, a ver, los que tienen esto son de mi grupo y los que tienen esto otro son del otro grupo. Pero eso es un uso de la diferencia, pero la diferencia es una parte también fundamental de la humanidad compartida. Juzgar, ¿verdad? ¿No? El juicio que puede venir con ello. Tú estás haciendo Claro. investigación sobre la humanidad compartida. En qué dirección está tomando esta investigación? Sí, sí. Bueno, primero decir que estamos partiendo una investigación. Una cosa muy curiosa que un poco nos llevó con un equipo a indagar en este tema donde yo trabajo, es que hay muy poca investigación en humanidad compartida. Si uno mira la investigación, los artículos académicos, hay muchísimos estudios sobre mindfulness, un poco menos, pero igual creciente investigación sobre compasión y autocompasión. Sobre autocompasión hay muchísimo, eh, pero sobre humanidad compartida hay muy poco. Y yo creo que por varias razones, ¿no? Una tiene que ver con que, bueno, no es un tema que esté de moda, lo que a mí me parece bien, pero quizás hay una razón como conceptual que tiene que ver con que, por ejemplo, las personas que están trabajando en temas de compasión y autocompasión
percibe la humanidad compartida como un subcomponente, ¿no? Como una parte. Por ejemplo, en el modelo de Christine Neff, la humanidad compartida es una parte de la autocompasión. Pero no se percibe, no se piensa como un componente en sí mismo. Y, y yo creo que percibirlo así ayuda a ver la importancia que tiene. Entonces nosotros hemos como empezado a reflexionar y a investigar la humanidad compartida como un concepto en sí mismo. ¿Y por qué para nosotros esto es importante? Porque, por ejemplo, la humanidad compartida no solo surge cuando hay un momento de sufrimiento y alivio el sufrimiento. Si tú circunscribes la humanidad compartida ahí, queda un poquito reducida. Pero yo también siento la conexión con alguien, por ejemplo, cuando está contenta o cuando tiene un logro. Si tú te alegras, yo también me puedo alegrar. Es decir, la humanidad compartida no solo está en la autocompasión. Bueno, eso es un poco de contexto para decir que se ha investigado poco, muy poco empíricamente, y en realidad no sabemos qué pasa cuando cultivamos y regamos las semillas de la humanidad compartida. Y nosotros aquí en la universidad donde yo trabajo, con varios colegas, hemos empezado a hacer un estudio donde estamos buscando que personas desconocidas hagan una práctica de humanidad compartida, relacional, es decir, dos personas que no se conocen se sientan frente a frente y hacen una práctica de humanidad compartida. Y lo que estamos viendo, esto es algo chiquitito todavía, eh, si esa práctica de humanidad compartida ayuda a que yo perciba al otro de manera más cercana y más como parte de mi endogrupo, ¿no? Como que si yo logro reducir la distancia entre un desconocido y alguien que yo conozco, con una práctica de 20 minutos. Eh, no los voy a latear con todas las cosas técnicas, pero tenemos unas pruebas implícitas en computador para evaluar como prejuicio, unas pruebas explícitas, unas preguntas sobre humanidad compartida. Y bueno, nuestra hipótesis es que una práctica de 20 minutos ayuda a reducir prejuicios y a acercar a dos personas que no se conocen. Estamos tratando de ser muy rigurosos, tenemos un grupo control que es de mindfulness, es decir, dos personas que hacen mindfulness en simultáneo, y lo estamos haciendo en el laboratorio. Y bueno, nuestra intención es dar como un primer paso para ver si la práctica de humanidad compartida tiene un efecto sobre la cercanía con un desconocido, pero tenemos una visión de ir mucho más allá, es decir, si esto anda bien, si vamos encontrando evidencia, queremos desarrollar programas en contextos más naturales, ¿no? Colegios, hospitales, por ejemplo, el trabajo con inmigrantes, y ver que practicar humanidad compartida puede ser una herramienta, no me gusta mucho la palabra herramienta, una técnica, una práctica que contribuya a reducir prejuicios y acercar a las personas. Ese es nuestro norte. Qué bonito, qué bonito. Seguro que lo conoces, ¿no? El experimento este que hicieron en Amnistía Internacional, de las personas que se miran a los ojos durante unos Sí, minutos. sí, O sea sí, que, con refugiados. bueno, yo he visto ese vídeo, yo que sé cuántas veces, y lloro cada vez. Es tal belleza, ¿verdad? De todas Eh, maneras. y sí, entonces es un poco esto que estás diciendo, y entonces con muchas ganas de ver qué sale de eso. Espero que nos lo cuentes De todas prontito. maneras. Y entonces, vamos, entonces claro, aparte de eso, tú has investigado más sobre la humanidad compartida. Esto es un resultado de ya más tiempo trabajando con la humanidad compartida. ¿Cuáles son los beneficios de cultivar la humanidad Mm, compartida tanto a modo personal, individual, como a modo social? mm, mm. Gracias, María. Qué buena pregunta y creo que nada, podemos aportar eh, desde distintas veredas. Bueno, quizás decir algo personal sobre los beneficios primero, ¿no? Hay una cosa que me pasa a mí que probablemente le ha pasado, te ha pasado a ti o a lo mejor le ha pasado también a los amigos y amigas que escuchan, que tiene que ver con que cuando em,
de repente hacemos una práctica de mindfulness o cuando hacemos, o cuando estamos pasando un momento difícil, uno de los componentes que más nos ayuda es conectar con otro o tener la experiencia de sentir que soy aceptado, soy incluido. Cuando esa conexión se da, es muy terapéutico, es muy terapéutico. Yo lo he vivido en persona cuando me ha pasado, ¿no? Cuando he tenido un momento difícil y alguien me acoge sin juicio, ahí se genera, y también desde aquí nace el interés por este tema, ¿no? Como de darme cuenta que ahí hay un componente esencial que es muy terapéutico. Eh, a nadie no le gusta sufrir, a nadie le gusta sentirse excluido, todos queremos ser considerados y que nuestra opinión o nuestra mirada sea incluida. Entonces, cuando nos sentimos parte, cuando nos incluimos, eso es muy terapéutico. Eh, Mirado desde la otra vereda, ¿no? Cuando nos sentimos excluidos, cuando nos ignoran, cuando no hay conexión, hay sufrimiento, hay dolor y hay, bueno, eso puede llegar a la violencia, ¿no? Si hay frustración, hay violencia a nivel social, pero a nivel personal hay sufrimiento. Lo paso mal si no me consideran. Entonces, creo que eh, a propósito de los beneficios, ¿no? Sentirnos parte, sentir que hay conexión, eh, trae beneficios, sin duda. No, se reducen patologías de salud mental, ¿no? Sentimos menos ansiedad, probablemente nos sentimos menos deprimidos y también nos sentimos bien, ¿no? Imagínate, María, quizás los momentos más plenos de la vida ocurren en conexión con otras personas. Entonces, creo yo que hemos tenido un poquito un sesgo como muy individualista al investigar, como investigar como si todos los factores tuvieran que ver conmigo, con mi cabeza, con mi cuerpo, cuando en realidad los factores del bienestar muchas veces tienen que ver con el encuentro y la conexión íntima con con otra persona. Es Entonces, lo más fundamental, ¿verdad? Para es nosotros como seres. fundamental, es fundamental. Y curiosamente, María, mucha gente dice que esto es muy relevante, pero se ha investigado poco, porque es difícil captar la dimensión relacional. Y bueno, yo creo que por eso estamos empezando a hacer este tipo de investigaciones y necesitamos evidencia que vaya en la línea relacional. Aquí nos has estado comentando cómo los beneficios que puedo recibir yo al Mm, ser alguien que es beneficiario de una humanidad compartida, ¿no? De que mm, ser vista por otra persona, reconocida, incluida, ¿verdad? Y los beneficios de sentirme que valgo la pena, ¿no? Y como mm, decías tú, ser feliz pues no, pues a lo mejor tener menos probabilidades de sufrir de trastornos mentales y también tener sí, más motivación para ser un contribuyente positivo en mi vida y en la de los demás. Me mm, encantaría también que yo creo que me vas a decir es básicamente lo mismo, pero ¿qué le ocurre a la persona que hace que la otra persona se mm, sienta? mm, mm, El que le ha hecho ser incluido, el que incluye, ¿qué beneficios tiene mm, para mm, una mm, persona incluir y estar abierto a otras personas y a otras formas de entender que compartimos mucho humanamente? mm, mm. Bueno, aquí me acuerdo algo que le he escuchado decir a Gonzalo, ¿no? Como somos los primeros beneficiarios de practicar. Es decir, los beneficios de la humanidad compartida y de eso que ofrecemos, los primeros en recibirlo somos nosotros al darlo. Entonces, claro, lo mismo, pero en realidad tenemos la primicia, es decir, somos los primeros en recibir los beneficios de la inclusividad del otro. Por lo tanto, es un buen negocio hacerlo. Ser inclusivo es un buen negocio, sobre todo para el que incluye, ¿no? A veces
el otro ni se da ni cuenta, depende de las circunstancias. Pero nosotros al hacerlo somos sí o sí beneficiarios de esta inclusividad. Y como sociedad, antes, o sea, que yo recuerdo cuando era más pequeña, la gente no viajaba como hoy, ¿no? Mm, La gente no se mudaba de país de la forma que se muda hoy en día. Había menos inmigración y, y esto todo ha ido subiendo tanto por personas que han decidido, porque les divierte cambiar de país, a personas que se van a otros lugares para buscar una vida mejor, o bien porque piensan que pueden encontrar una mejor o porque mm, realmente donde están es un peligro para ellos. mm, Eh, y estamos viendo también, pues, más, sí que estamos viendo grupos que se van juntando más, mm, ¿verdad? mm, Eh, o sea que la humanidad compartida de alguna manera está ocurriendo, pero es mm, más necesaria que nunca, mm, porque estamos más que nunca enfrentados a personas que no son parte de nuestro grupo, ¿no? El endo del que hablabas. mm, ¿Qué rol para ti juega la humanidad compartida en la sociedad tal como la entendemos hoy? mm, mm. Sí, creo que estamos viviendo un tiempo muy desafiante por lo que tú dices, María. Creo que en la historia de la humanidad nunca había sido tan evidente nuestra interdependencia. em, Nunca antes había habido tanto viaje, tanta migración. em, Quizás, bueno, si lo pensamos como en una escala amplia, no sé, en los últimos 100 años, que es apenas una pequeña fracción del tiempo que hemos estado como especie en este planeta, en los últimos 100 años hemos tenido unos saltos tecnológicos y un conocimiento de las culturas ajenas tan abismal que hoy día o sea, no podemos dejar de comprender que somos interdependientes. De hecho, creo que se están abriendo nuevos desafíos que antes no eran tan evidentes. Por ejemplo, uno de ellos es qué me pasa a mí cuando me relaciono con una cultura distinta a la mía. Eh, yo lo veo muy concreto acá en Chile, ¿no? Por ejemplo, Chile es un país que está al sur, al extremo sur del mundo. Estamos literalmente encerrados entre la cordillera y el Océano Pacífico. Es decir, somos una isla geográficamente dentro del continente. Y en general, no sé, estoy hablando de los años 80 y 90, la población chilena era muy homogénea. Es decir, todos nos parecíamos, ¿no? Físicamente, y teníamos una cultura, bueno, además pasamos años medio encerrados porque había una dictadura. Y bueno, en los 90 empezamos de a poquito a abrirnos al mundo en Chile. Y hoy, por ejemplo, hay mucha inmigración hacia Chile. Hay población de distintos países de Latinoamérica. Bueno, y sé que es algo que pasa en Europa, ustedes lo llevan viviendo hace más tiempo, eh, pero para nosotros ha sido como muy repentino esto. Y, y claro, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón y sacarnos un poco algunas ideas de que lo mejor es solo lo que pertenece a nuestro endogrupo, ¿no? Y eso requiere tiempo y requiere harta generosidad y requiere sobre todo mirar al otro y verle como un semejante, verle como un humano igual que yo, o verle como dice Humberto Maturana, un importante biólogo chileno, ¿no? Que dice ver al otro como un legítimo otro, es decir, verle como alguien semejante y legítimo. Y eso requiere una mirada más amplia que la de mi propio grupo. Eh, y bueno, estamos un poquito en eso. Y mira, fíjate María, la importancia que está teniendo esto hoy día. Me enteré hace una semana, solo una semana atrás, que la UNESCO acaba de lanzar su nueva campaña mundial y
el logo de la campaña, como la frase de fuerza de la campaña es por una humanidad compartida. Tal cual, tal cual. Ese es el logo. En español es por una humanidad compartida. Y están empezando a resaltar, y yo creo que es un signo de la importancia que va a empezar a tomar esto. Hasta hace poco no estaba dentro de los conceptos centrales, ¿no? Pero yo creo que va a ir tomando relevancia el reconocimiento, porque estamos teniendo desafíos globales muy grandes, ¿no? Que no se pueden resolver solo perteneciendo a un pequeño grupo. Entonces, claro, hoy día necesitamos este nuevo vocabulario y desarrollar prácticas que nos ayuden a conectar con el otro como un legítimo otro. Esto que has contado sobre Chile, ¿no? Vuestra historia, la verdad es que, claro, viniendo desde ese contexto, primero que digo, claro, por eso le interesa la humanidad compartida, ¿no? O sea, porque tú has utilizado la palabra repentina, pero no diría solamente repentina, añadiría drástica, ¿no? Mm, O sea que por razones geográficas y luego por razones políticas estuvisteis muy cerrados muchos años y de repente mm, esta apertura, ¿no? Que claro, pues seguís teniendo esa cordillera y ese mar ahí, pero es verdad que ahora se viaja con más facilidad. Y luego después que la situación política cambiase, significó una apertura no solamente de gente que vino a vivir, pero también gente que venía a visitar, ¿verdad? claro. Entonces le da ese contexto, la verdad es que pienso, claro, qué lugar tan especial para entender la humanidad compartida, para reconocer sus beneficios y para ver cómo poniéndola en práctica Mm, podemos tener cambios magníficos. mm, Hablabas también sobre los desafíos que tenemos en el mundo, ¿no? Y pensaba, pues por un lado, uno que está como muy presente en todos es el tema del medio ambiente, ¿verdad? Cuando estamos viendo pues las inundaciones en Libia o mm, el terremoto de Marruecos, ¿no? O sea que hay, entonces están todos estos de los que todos formamos parte, o sea que todos tenemos que trabajar juntos desde cada lugar para ello. Y luego también pensaba en la cantidad de lugares que hay conflictos internos, ¿no? De distintos, por ejemplo, en Francia, que lo tengo aquí cerca, se ve mucho cómo distintos eh, partidos políticos o distintas razas luchan unos contra mm, otros. Y luego vemos, ¿no? Países como, por ejemplo, Irán o Afganistán, que están pasando por algo que el resto del mundo nos cuesta entender, que haya gente que a lo mejor está viviendo de esta manera y siendo forzados a vivir de esta manera. mm, Que, que desde una visión, desde la humanidad compartida, ¿qué piensas sobre esto? mm, mm. Sí, sí, creo que estamos viviendo tiempos bien desafiantes. Lo que mencionabas, ¿no? Por un lado, estamos teniendo desafíos en distintos frentes, medioambientalmente, socialmente, el choque cultural, está abriendo temas que antes no eran temas, eh, al menos no eran temas a esta escala, ¿no? A la escala humana. La crisis climática, por ejemplo, es muy reciente su tematización, ¿no? Si lo pensamos, no sé, hace 20 años no era tema. Y hoy día es un tema y reconocido por las Naciones Unidas. Hay un consenso científico completo de que esto es o sea, si no tomamos ciertas medidas drásticas como humanidad, estamos poniendo en peligro la vida de nuestra especie, ¿no? Entonces, claro, por primera vez estamos teniendo como desafíos que no es solo de un grupo, que no es solo un país el que va a salvar a otro. Este es un problema que es a escala global. Entonces, todos tenemos que ir en una misma dirección. Entonces, creo que hay un cambio como de magnitud en el caso particular de la crisis climática. Y ahí, por ejemplo, tener la visión de que somos parte de la humanidad compartida nos puede ayudar bueno, a ponernos el overall y a trabajar como todos juntos en función de poder avanzar en una solución, ¿no? Bueno, creo que ahí voy a decir algo
muy como de política, ¿no? Pero las Naciones Unidas creo que han hecho un gran trabajo, aunque siempre es insuficiente, ¿no? Pero con plantear los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, ponernos de acuerdo cuáles son las metas que como planeta necesitamos alcanzar de aquí al 2050. Y eso por lo menos nos abre una visión de ya, tenemos que trabajar hacia allá. Y incluye aspectos medioambientales, sociales, culturales, económicos, etcétera, etcétera. Entonces creo que sabemos hacia dónde ir, pero tenemos que empezar a ponerlo en práctica. Y bueno, y sobre las crisis sociales ni hablar, ¿no? O sea, hoy día estamos viviendo el encuentro entre culturas, el choque entre culturas, y pasa algo bien complejo, ¿no? Que yo sé que allá lo viven, acá en Chile también lo vivimos, la radicalización y la atomización de los grupos, ¿no? Como que cada uno se atomiza, se junta solo con los propios y ve como enemigo al otro grupo. Hay poco diálogo y los grupos extremistas o más radicales están teniendo también más poder. No sé si les pasará ya, pero los grupos radicales actúan bastante desde el miedo y desde la rabia, ¿no? Es como apelando un poquito a eso. Aquí en Chile hay un poco de eso y bueno, un ejemplo conocido por todos es el de Trump, ¿no? Que no es una energía amorosa la que está ahí presente, es una energía de rabia de, y de poner barreras y de que nosotros somos, o sea, el ejemplo prototípico de nacionalismo radical. O sea, nosotros somos los mejores y el resto no me importa, ¿no? Y pone un muro ahí entre esos dos grupos. Cuestión bastante ilusoria, ¿no? Porque en Estados Unidos hay más de 12 millones de inmigrantes ilegales. O sea, no es posible marcar un límite definitivo entre nosotros y ellos. Es una construcción bastante espuria, ¿no? Bueno, entonces, claro, estamos viviendo un tiempo donde, por decirlo así en simple para mí, la interdependencia se hace muy evidente. Y el problema que pasa es que cuando la interdependencia emerge también la vulnerabilidad. Son dos dimensiones que se tocan siempre, porque no solo dependo de mí, dependo del cuidado, de la mirada y de la conexión con otros. Entonces, a mayor interdependencia, a mayor conciencia de la interdependencia, también tenemos que aprender a soltar, tenemos que abrazar más nuestra vulnerabilidad, tenemos que cultivar el aprecio y el respeto, eh, porque no somos los dueños del juego, somos participantes y el otro también. Y nos necesitamos, nos necesitamos. Por lo tanto, tú hacías mención, María, a este video, ¿no? De amnistía de los inmigrantes sirios en Europa, ¿no? Con 4 minutos de silencio mirándonos, 4 minutos eran, y quizás dejar de hablar tanto, ya podemos conectar. Eh, y no importa que no hablemos el mismo idioma, no importa que hayamos tenido experiencias distintas, hay algo que es una capa más profunda, que somos seres humanos, somos seres sintientes, tenemos necesidades semejantes. Y creo que cuando nos conectamos desde ese nivel, tenemos otro tipo de experiencia y otro tipo de conversación. Pero necesitamos como llegar a esa capa más profunda. Voy a pasar a los 4 inconmensurables para que brevemente, si te parece, qué rol juegan estos 4 inconmensurables con esta idea de la humanidad compartida. Sí, me has puesto en aprieto con esa pregunta, María, porque creo que es algo que hay que pensar o creo que lo estoy empezando a hacer, ¿no? Pero bueno, para hacerlo en conjunto. Creo que los 4 inconmensurables o
las cuatro moradas, como viene de la tradición de la psicología budista, que son la alegría, la compasión, la ecuanimidad y el amor. Son son habilidades humanas que tenemos y que necesitamos cultivar. Son una manera, a mí me gusta verlo así, como es una manera hábil de cultivar lo mejor de lo nuestro, para cultivar lo más sabio que tenemos los seres humanos. Eh, la alegría, el amor, la compasión, la ecuanimidad son como virtudes que están ahí y que las podemos cultivar y practicar. Y al practicarlas, las hacemos florecer. Mira, se me hace presente un autor para mí muy significativo, que es Francisco Varela, un biólogo chileno que es uno de los impulsores del mindfulness. Y él, por ejemplo, tiene un librito precioso que se llama Ética y Acción. No es muy conocido ese libro. De hecho, muy poca gente lee a Varela en realidad. Pero ese librito es un libro chiquitito, unas conferencias que dio él. Y él en esas conferencias habla de ética, pero habla de ética desde la mirada práctica. Es decir, es ético lo que hacemos. De hecho, por ejemplo, Varela dice una frase que a mí me encanta, dice, la ética está más cerca de la sabiduría que del conocimiento. La ética está más cerca del actuar que del pensar. Y bueno, nos hemos devanado los sesos pensando en la ética, pero no tanto en actuar la ética. Bueno, y a propósito de los cuatro inconmensurables, ¿no? Como creo que son una manera, si la encarnamos, si lo practicamos, si hacemos prácticas de alegría, compasión, ecuanimidad y amor, eh, son maneras de conectar con lo mejor que tenemos como humanidad. Ahí veo una conexión. Y lo bonito es que es algo que está disponible y son habilidades humanas que podemos entrenar y podemos cultivar. Y yo creo que pueden aportar como un antídoto a los problemas que estamos viviendo hoy como sociedad. Sí, totalmente. O sea, que no escuchándote y pensando en ello, pienso que cuando nos separamos los unos de los otros, lo hacemos por la mente, por lo que pienso. Sin embargo, si siento a la persona que está conmigo, si comparto amor o siento su amor, si comparto o siento y veo su alegría o su no alegría, si siento su ecuanimidad que puede estar ahí, ¿no? O sea, que o recibo esa compasión, si conecto a través de las emociones, ahí no hay pared. La pared la creamos con esto, pero no con esto. De todas maneras, de todas maneras. Resueno completamente con lo que dice María. Sí, sí. Y ahí, qué importante es ver al otro, ¿no? Mirarlo, escucharle, ver que tú, tal como yo, queremos estar bien, tú, tal como yo, queremos ser felices, tú, tal como yo, queremos que nuestros seres queridos estén bien, tú, tal como yo, queremos sentirnos incluidos, que lo que nos decimos sea considerado. Y claro, eso nace de la presencia y del corazón, de la corporalidad, de la emoción. Y son nuestras ideas las que nos separan, ¿no? Unas ideas que además son como las ideas que están, como que se independizan, como ideas que empiezan a vivir por sí mismas, pero desconectadas de la experiencia. Cuando volvemos a la experiencia, cuando vuelvo a verte, eh, es otra cosa. ¿Qué te parece que pongamos un poquito de esto en acción a través de una práctica? Me Me encantaría que nos parece. ofrecieras una práctica. Claro, claro.
Bueno, inspirados en esta conversación y quizás soltándola también ahora, quizás podemos dedicar unos minutos a practicar. Se me ocurre que podamos buscar una postura para poder hacer una práctica. Si queremos podemos cerrar los ojos, podemos hacer unas 3 o 4 respiraciones más profundas. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Si necesitamos hacer cualquier movimiento para estar cómodas o cómodos, podemos sentir el peso de nuestro cuerpo. Y vamos a hacer una práctica de humanidad compartida. Aquí podemos recordar que es imposible hacerlo mal, que si nos distraemos no pasa nada y que lo importante es la intención de regar las semillas de la humanidad compartida. Así es que no hagamos un esfuerzo muy grande al practicar, simplemente dejemos que, así como en la tierra recibe la lluvia sin hacer mucho esfuerzo, nos dejemos llevar por estas indicaciones y vamos viendo qué nos va pasando. Y quisiera invitarles a ser presente con nuestra mente, con nuestro corazón, a alguien de nuestra vida, pero a alguien que no conozcamos mucho. No a un ser querido, sino a alguien que esté en nuestra vida, que conozcamos, que hayamos visto, pero que no sea de las personas más cercanas. Y tómate un tiempo para elegir a alguien con quien trabajar. Puede ser un conserje, un compañero de trabajo, eh, alguien de un negocio que veas con frecuencia. Elige tú quién quieres poner al frente. Recuerda que tampoco es tan importante imaginarlo con nitidez. Hay gente que lo puede imaginar y otra que no. Lo importante es traer esa presencia aquí, a esta práctica. Y te invito a que imagines que esa persona está al frente tuyo y que puedas en silencio reconocer la humanidad de esa persona. Es alguien que está ahí más allá de tus motivaciones, de tu interés.
Es alguien que tiene intereses propios. Es alguien que tiene una vida. Es alguien que muy probablemente ama y también es amada o amado por otros, aunque no sepamos quiénes son. Puedes tomar conciencia que esa persona que está ahí al frente alguna vez fue un niño o una niña que le gustaba correr, jugar, tenía 5 años, por ejemplo, y que ha ido creciendo. Por favor, nota que esa persona, igual que tú, no le gusta sufrir. Esa persona le gusta reírse. Mm. Le gusta estar relajada, disfrutar. Toma conciencia que detrás de la mirada de esa persona hay un mundo que no conocemos. Aunque habláramos por horas con esa persona, no lograríamos comprender toda su vida. Hay una riqueza, una como inconmensurabilidad en quien está ahí. Realmente, no, nunca podríamos comprenderla completamente. Y ya que tienes a esa persona ahí, te invito a que en silencio puedas desearle que, por ejemplo, pueda tener una buena vida. Puedas desearle que pueda encontrar esa calidez, esa alegría en la vida. Podemos desearle también que todos los recursos que tiene, porque si ha llegado donde está es porque tiene muchos recursos, los pueda utilizar para el bienestar de sus queridos y de él o ella misma. Que aunque no la conozcamos mucho, no lo conozcamos mucho, podemos tomar conciencia que somos semejantes, que somos parte de una misma familia. Y como suele pasar,
Si un integrante de la familia es feliz, las probabilidades de los otros integrantes de la familia de ser felices también aumentan. Y para terminar, les invito a ver en silencio a esa persona y quizás hacerle un pequeño gesto, una media sonrisa, quizás conectar con la mirada o llevar tu mano al corazón o el gesto que tú elijas. Muy de a poco, suavemente podemos ir volviendo a nuestra respiración. Y tomamos conciencia de cómo nos vamos sintiendo al cultivar esto dirigido hacia alguien. Y ahora notamos qué nos pasa a nosotros o a nosotras. Y escuchamos un momento abriendo espacio. Y muy de a poco podemos comenzar a mover los dedos de los pies, de las manos. Si hemos cerrado los ojos, podemos ir abriéndolos. Estiramos. Mm. Estamos aquí de vuelta. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos muy prontito con ganas de ver qué sale de esta investigación. Gracias por este rato que nos has ofrecido, Claudio. Sé que para mí ha sido, sí, me ha encantado, me ha llenado, sí, muy agradecida. O sea que gracias. Te mando un abrazo, María, y muchas gracias por este espacio que hemos co-creado y que tú has facilitado. Así que de verdad, de corazón, muy agradecido. Igualmente.